Hola a todos y bienvenidos. Hoy les voy a hablar un poco sobre los números complejos. Entonces, yo sé que en la escuela normalmente no nos queda tan claro esta parte de los números complejos, por eso quiero hacer este video. Primero vamos a ver cómo construimos los números complejos o por qué la gente define los números complejos. Primero recordamos que cuando somos niños nos enseñan lo que son los números naturales. Bueno, algunos empiezan en cero, otros en uno, pero el caso es que son los números con los que contamos. Uno, 2, así, hasta pues algún número n y seguimos así todos los números. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos números naturales no son suficientes para poder representar todas las cosas que quisiéramos representar. Por ejemplo, si quisiéramos representar una deuda, con estos números no los podemos representar. Ahí es donde entra el concepto de que ya no, que nos vamos a extender nuestros números, nuestro sistema numérico que eran los naturales, que se representa con una n de este tipo, lo vamos a extender a los números enteros. Donde, además de tener todos estos números, también tenemos a sus negativos. Está el menos 1, el menos 2, así hasta, pues digamos, menos infinito. Y pues están todos los que ya eran naturales. Bien, esto algebraicamente lo expresamos como si quisiéramos resolver la ecuación, por ejemplo, x más 3 igual a 1. Acordémonos que en los números naturales pues existe una operación que le llamamos suma y es una adición. Entonces, si nosotros tuviéramos una ecuación de este tipo, resulta que con los números naturales no nos basta para tener una solución. Es decir, la solución de x más 3 igual a 1 no se encuentra en los números naturales. Entonces tenemos que extendernos a más números, que por ejemplo en este caso nos extendimos a los números enteros. Luego resulta que todavía estos números no nos representan todas las cosas que quisiéramos que nos representaran. Por ejemplo, ¿cómo representaríamos un número que nos diga de cuánto le toca a cada persona que se repartan una pizza? Digamos que se reparten 3 pizzas, 5 personas. Entonces la pregunta es de cuántas rebanadas le toca a cada quien o cómo se parte la rebanada. Bueno, todo eso también se representa con números y ahí es donde entra lo que son los números racionales. Se representa con una Q, con una rayita. Y estos números pues simplemente son la razón de dos enteros. Tenemos un entero A arriba y un entero A abajo y son los que pues conocemos desde quizá la primaria. Y bueno, entonces por ejemplo si quisiéramos repartir 3 pizzas en 5 personas pues el número sería 3 quintos, ¿no? Pero luego resulta que eso todavía no nos basta para tener todo lo que quisiéramos tener. Por ejemplo, eh, en general, bueno, al principio los griegos pensaban que los racionales ya les eran suficientes, pero también quisiéramos representar cualquier medida. ¿A qué me refiero con cualquier medida? Cualquier longitud más bien. Entonces quisiéramos que nuestros números tuvieran, digamos, una relación con una recta que pues al final terminamos llamando recta numérica, donde ponemos aquí un 0, aquí un 1, y todo esto nos va a ir representando distancias. Entonces quisiéramos que cualquier punto en esta recta nos representara un número, que es la distancia que hay. Para eso es donde entran los números reales. Resulta que los números racionales no son suficientes para representarte eso, porque, por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo, del lado 1, un triángulo rectángulo isósceles del lado 1, entonces resulta que la hipotenusa mide un numerito que vamos a llamar raíz de 2. Esto obviamente es por el teorema de Pitágoras. Y resulta que este raíz de 2 no es la razón de dos enteros, es decir, no es un número racional. Por lo tanto, extendemos a los números reales. Los números reales realmente son bastante complejos de definir. Ya hice un video sobre ello. Y de hecho son más complejos de definir que los números complejos. ¿Cuándo entra el concepto de número complejo? Bueno, esto tiene que ver con la solución a una ecuación del tipo, digamos, x cuadrada igual a 2. Esta ecuación, pues, algebraicamente no tendría solución. Y este tiene que ver con los números racionales. Y esta tendría que ver con una ecuación, por ejemplo, del tipo 3x igual a 5 o algo así. Bueno, al revés, 5x igual a 3, pero da igual. Esto no tendría solución en los números enteros. Y en los racionales, pues obviamente sí tiene solución. Partiendo de esto es donde vamos a definir a los números complejos o da la idea de definir a los números complejos. Resulta que cuando nosotros tenemos el cuadrado de un número, siempre nos da un número positivo. Entonces en los números reales no existe una solución a ecuaciones del tipo x cuadrada igual a menos 1. Entonces si quisiéramos tener un sistema numérico donde esta ecuación tenga soluciones, pues es precisamente lo que se trató y por eso se definen lo que son los números complejos. Esto después lo vamos a llamar como, bueno, la solución sería algo así como x igual a la raíz de menos 1, pero sabemos que
menos 1 no tiene raíz en los reales. Entonces luego esto lo podremos definir como un nuevo número que vamos a llamar i. Eso es, digamos, intuitivamente. Y entonces al final, pues lo que estaríamos haciendo es definir a un número complejo, como nos decían en la universidad quizá o en la prepa, como números de la forma a más ib, donde a y b son números reales. Y entonces lo que estarían diciendo es que tiene una parte que es totalmente real, que es un número a, y luego tiene otra parte tiene una parte imaginaria, que es esta i, porque sabemos que esto pues en principio no tiene ninguna representación real. Entonces ahí estaríamos diciendo que definiremos a los números complejos como números de la forma a más ib. Esto obviamente no es algo formal. Cuando queremos que las cosas sean formales, tenemos que definirlas por medio del rigor matemático. Entonces no podemos decir que los complejos pues son a más ib, donde i pues no estamos diciendo que es realmente. Entonces, para definir los complejos, lo que se utiliza es R2. ¿A qué me refiero con R2? Pues simplemente son el plano, es decir, parejas de puntos, más bien parejas de números reales que representan un punto en el plano. Por ejemplo, aquí sería la pareja A, B, y esto pues tiene la misma representación de lo que mencionaba de A más IB. Simplemente pensamos que la primera coordenada es la coordenada real, donde pues aquí estaría el número A, y la segunda coordenada es la coordenada imaginaria. Bien. Dicho de esta forma, intuitivamente pensaríamos que el punto A, B es el punto A más IB. ¿Por qué lo definimos así? Bueno, acuérdense que en matemáticas necesitamos tener bastante rigor. Entonces, al definirlo como R2, eso, bueno, tiene una R2, o sea, duplas de este tipo, de números reales o de cualquier conjunto en sí, ya tiene una definición bien estructurada en la teoría de conjuntos, entonces podemos hacer algo como eso. Bien, dicho esto, luego vamos a definir en los números complejos, nos gustaría que fueran una generalización, digamos, de los números reales. Es decir, que también tengamos suma, que también tengamos multiplicación, división y todo esto. Resulta que en todos estos números fuimos adoptando las operaciones que ya teníamos aquí, la de la suma, división, multiplicación, etc. Y además de adoptar esas, pues obteníamos algunas extras. Es exactamente lo que queremos con los complejos. Resulta que podemos definir perfectamente una suma en los complejos, donde la suma simplemente se suma la parte real con la parte imaginaria. Luego está la multiplicación, que bueno, se define obviamente formalmente, pero la podemos ver como multiplicaríamos dos números con ley distributiva, o sea, A más IB por C más ID. Simplemente hace esta multiplicación como si estos fueran números reales, pensando que I por I es menos 1, y ya te va a quedar cómo se define la multiplicación de números complejos. Y resulta que todo lo que se define en los números complejos de multiplicación y suma cumplen las propiedades de un campo. Lo que quiere decir esto es que tienen propiedades asociativas, distributivas, conmutativas, inversos, etc. Bien, eso es primero lo que quería hablarles sobre los números complejos para que los entendiéramos un poquito más. Los voy a invitar a que se suscriban al canal si les gusta este video, que le den like, que compartan con las personas que crean que les puede servir. Y también les quiero mencionar que abrí una cuenta de TikTok donde voy a estar subiendo contenido también relacionado con matemáticas. Quizá hay un poquito más de entretenimiento para los que les gusta también esta parte de las matemáticas más didácticas. Bien, ahora otra pregunta que nos podríamos hacer. En mi cuenta de TikTok me pueden encontrar como Michel Pelayo 2. La pregunta que nos podríamos hacer ahora es: ¿para qué nos sirve un número complejo? Resulta que tiene un montón de utilidades. Aquí solamente se las voy a mencionar superficialmente y ya después pues iré trabajando un poco sobre ellas si así se me permite. Entonces, primero resulta que una forma de demostrar el teorema fundamental del álgebra, que ya lo mencionaré en algún otro video, es a partir de los números complejos. También resulta que tiene aplicaciones en geometría. Bueno, obviamente la idea de que estén en un plano ya nos habla de que esto pues tiene algunas equivalencias a la geometría euclidiana y todo esto. También tiene aplicaciones para la teoría de números, para el análisis y para todo este tipo de cosas. Entonces al final suelen ser muy útiles. También en física tiene aplicaciones, en electromagnetismo y todas estas cosas. Bien, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado, les haya quedado más claro el concepto y nos vemos en el siguiente.